Las buenas noticias en el deporte sanroqueño se suceden día a día, jornada a jornada. Buena muestra de ello ha sido este martes. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha firmado convenios de colaboración con 3 entidades deportivas del municipio a cargo del presupuesto general de 2018 y gracias a estos convenios, estas entidades que se dedican a las artes marciales se van a beneficiar de una ayuda económica que va a permitir mejorar el equipamiento o, en su caso, asistir a las distintas competiciones oficiales. Tras las rúbricas en la que participó el concejal de deportes, Antonio Navas, el primer edil explicaba en el caso del Club Deportivo Goju Ryu Insekai, club que tiene su sede en el pabellón de Pueblo Nuevo de Guadiaro, y todas las actividades que se realizan precisamente en ese lugar. En cuanto al Club Deportivo Dosam, participa en las distintas convocatorias de subvenciones de escuelas deportivas y donde por primera vez este 2018 han decidido entregarles una subvención que ayudará en la participación en competiciones deportivas. Los representantes de los clubes deportivos han agradecido al alcalde de las correspondientes ayudas que mejoran la actividad que se realiza en cada uno de ellos, con la esperanza de que estos convenios se mantengan en el futuro. Por parte del Club Deportivo Goju Ryu Nisekai se especificó que trabajan con mucha ilusión en un proyecto para los jóvenes que promociona no solo el deporte, ya que es una actividad que consideran algo más que un arte marcial al ser de carácter formativo y personalizado. Por otro lado, el Centro Deportivo Seúl Gym también agradecía al ayuntamiento por todos los años de colaboraciones conjuntas, si las que no se podrán atender a los chicos dentro de la modalidad de taekwondo olímpico y donde algunos de los alumnos apuntan maneras con la intención de participar próximamente en campeonatos oficiales. Bueno, yo solamente agradecer al ayuntamiento, aunque ya saben que llevo bastantes años colaborando con ellos y ellos aportándome una ayuda. La verdad que sin esa ayuda pues no podríamos atender a estos chavales, y sí tengo que decir que tenemos un grupo bastante bueno y entre ellos pues ahí está incluso con algunas minusvalías, y también quería decir que eran tanto masculino como femenino, a partir de los 4 o 5 añitos hasta aproximadamente 12, 14 años, y hay algunos ya que ya apuntan maneras y próximamente irán a campeonatos oficiales. Es un proyecto que tenemos, que hacemos con mucha ilusión a los jóvenes, permitiendo tornar el deporte, y más que el deporte, un arte marcial también, que es importante destacar que es más formativo también a nivel personal a los jóvenes que deseen hacerlo en el municipio, y desear que, bueno, que se siga manteniendo el apoyo del ayuntamiento a estas actividades y que aquí estaremos para corresponder de la mejor forma. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix finalizaba la firma de convenios hablando de las actividades que también realiza la Escuela Deportiva de Taekwondo ITF, donde el crecimiento de este deporte es cada vez más evidente en los pabellones de San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Puente Mayorga, donde 150 chavales practican este deporte gracias a este club. La firma de un nuevo convenio nominativo que el Ayuntamiento de San Roque, por primera vez en estos presupuestos generales del Ayuntamiento 2018, incluye una partida para el Centro Deportivo Seúl Gym, en el que practican taekwondo olímpico más de 40 pequeños, principalmente de las barriadas de la estación de San Roque y de la ciudad de San Roque. Algunos de ellos lo hacen en el pabellón deportivo de la estación, otros lo hacen en el pabellón de San Roque, en total más de 40 pequeños y un importe de 1.200 euros que va a recibir este centro deportivo, que espero se destinen a mejoras del equipamiento, de los materiales que utilizan los jóvenes sanroqueños en la práctica de esta disciplina del taekwondo olímpico. La firma de un nuevo convenio nominativo, en este caso con el deporte del karate, donde se viene practicando a través del Club Deportivo de Karate Goju Ryu Nisekai, que tiene su sede en el pabellón de Pueblo Nuevo de Guadiaro y donde practican 18 jóvenes del Valle del Guadiaro este deporte. Va a percibir una cuantía de algo más de 530 euros para mejorar el equipamiento con el que puedan practicar este deporte o para asistir a las distintas competiciones oficiales en las que participe el club, con el deseo de que su junta directiva le dé el mejor destino a este importe y queriendo continuar colaborando con este club deportivo. Es con lo que firmamos en este convenio, como digo, por primera vez con el presupuesto general del Ayuntamiento 2018.
que realiza actividades de escuela deportiva, de taekwondo y de una de las tipologías de ITF en el pabellón de San Roque, en el pabellón de Pueblo Nuevo, en el pabellón de Puente Mayorga. En total son 150 los chavales que vienen practicando este deporte gracias a este club, que participa en las convocatorias de subvenciones de escuelas deportivas, pero es que en este año 2018 y por primera vez hemos decidido entregarle una subvención nominativa que venga a mejorar no solo la participación en las distintas competiciones deportivas, sino otro tipo de materiales que el club desee para mejorar la prestación de estos servicios a los 150 chavales. Un importe de algo más de 1.000 euros que va a ser recibido en este caso por su presidente y que espero que en los próximos meses pues sea compartido con todos los integrantes de las distintas escuelas de esos 150 chavales en los 3 pabellones que he mencionado, en Puente, en San Roque y en Pueblo Nuevo.